Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. Respeto mi dignidad y la de otras personas. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de primer grado, a esta sesión con título Respeto mi dignidad y la de otras personas. Soy Víctor Hugo Sánchez y hoy acompañaré a la maestra Daniela Ortiz para guiarlos en esta sesión de formación cívica y ética. También estará con nosotros Enrique Vázquez, quien imparte la asignatura Formación Cívica y Ética y se ha especializado en el tema de derechos humanos. Hoy nos acompañará para profundizar en el tema y nos ayudará a aclarar nuestras dudas. Recuerden que esta sesión es un recurso de apoyo para ustedes y para sus maestras o maestros, pero también pueden complementar lo aprendido con su libro de texto. ¿Qué tal, Víctor? Es un gusto verte y a ustedes que están desde sus hogares. En esta ocasión reflexionaremos acerca del significado de la dignidad humana. Para lograr nuestro cometido, es recomendable que lleven a cabo las actividades que les iremos proponiendo a lo largo de esta sesión. Tengan a la mano su libro de texto, un cuaderno o blog para anotar las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan a partir del tema. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Víctor, ¿qué te parece si para comenzar realizamos una pequeña actividad? Me parece perfecto. En una hoja, dibujen o escriban 3 condiciones que consideren indispensables para reconocer que una persona está siendo tratada con respeto. Yo voy a hacer la actividad. Las respuestas que ustedes nos dan son una base para comenzar la sesión, pero iremos agregando más información y ejemplos conforme vayamos avanzando. Tampoco se estresen si no acaban su dibujo o sus ideas. Pueden acabarlas y afinarlas al terminar la sesión. Lo importante es que comencemos poco a poco. Por favor, Víctor, platícanos, ¿qué hiciste? ¿Un escrito o un dibujo? ¿Qué condiciones incluiste y cómo las relacionas con el hecho de que una persona está siendo tratada con respeto? Bueno, yo escribí ser escuchado cuando expreso mis ideas y emociones, no recibir burlas ante ninguna situación o acción, permitirme tomar decisiones de manera libre en cualquier ámbito de mi vida. Son muy importantes estos puntos que nos compartes, Víctor. Justamente sobre esas condiciones vamos a dialogar. Seguramente ustedes en casa consideraron algo similar a Víctor, o quizá tienen otras ideas que complementan su respuesta. Reflexionemos sobre lo que anotaron o dibujaron y ténganlo en mente durante la transmisión del siguiente video, ya que iremos revisando esta información para profundizar en el significado de la dignidad humana. Veámoslo. Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.
Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. Dos evidencias de lo anterior son las siguientes. En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14. Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Qué bueno que fuimos a hablar con Juan para hacerlo reflexionar y luchar junto con él, para que nadie atente contra los derechos ni la dignidad de los demás. Sí, espero que los de tercero no lo hagan. La dignidad humana es fundamental para los derechos humanos. ¿Y tú, de qué manera la construyes? Como observamos, en el video se ejemplifican situaciones en las que se atentó contra la dignidad humana. Pudimos ver el caso de Rosa Parks, quien después de negarse a ceder su lugar a un hombre blanco en el autobús donde viajaba, fue detenida. Sin embargo, sus acciones sentaron las bases para la abolición de la segregación y la búsqueda del respeto y la igualdad. A lo largo de la historia de la humanidad, se han dado muchas otras situaciones que han atentado contra el respeto de la vida y la persona. Por ejemplo, los genocidios, que se define como un acto con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo étnico, racial o religioso. La discriminación también representa un acto contra el respeto a la vida y la persona, ya que consiste en dar un trato desfavorable o diferenciado a un grupo de personas que deriven una distinción, exclusión o restricción. También podemos referirnos a los abusos y esclavitud, entre otros que impiden el desarrollo pleno de las personas. Pero entonces, ¿qué es la dignidad? ¿Te parece si profundizamos en ello? Perfecto. La dignidad es un valor inherente a los seres humanos y no está condicionada de ninguna forma, ni física, ni intelectual, ni moralmente. Todos merecemos un trato que posibilite nuestro desarrollo de manera plena, lo cual significa que por el hecho de ser humanos somos dignos de merecer un buen trato. Al reconocer y valorar la dignidad humana propia y de quienes nos rodean, estaremos en la posibilidad de respetarla y de evitar que sea vulnerada. El respeto a la dignidad humana implica protegerla y defenderla,
identificar aquellas situaciones en las que hay faltas de respeto y emprender acciones para evitarlas, optando por el diálogo y la solución pacífica en lugar de la violencia. Es decir, actuar bajo la premisa de que yo y quienes me rodean merecemos un trato en el que se respete la dignidad. Gracias por la explicación, maestra Daniela. Entonces, entiendo que no es correcto tratar mal o humillar a una persona que mendiga dinero en la calle, ¿verdad? Así es. Recuerda que la dignidad es un derecho que tenemos todos de recibir buen trato en general. Los invito a reflexionar un poco más acerca de la dignidad humana y su significado. Les pido a ustedes en casa seleccionar 5 palabras de las que aparecerán en su pantalla o que escucharán. Escojan aquellas que consideren están vinculadas con la dignidad humana. Tú también seleccionas 5 palabras, Víctor, para que puedas compartirlas con nosotros. Tenemos, por ejemplo, esclavitud, familia, pobreza, desarrollo, amor, discriminación, vida, protección, respeto, plenitud, paz, guerra, defensa, marginación y desigualdad. Víctor, platícanos qué palabras elegiste y explícanos por qué las escogiste. Las palabras que más relaciono con la dignidad humana son valor, vida, protección, respeto y discriminación. Esta última como aquella acción que no favorece el trato digno. Muy bien. ¿Cuáles escogieron ustedes? Seguramente estas o algunas similares. En realidad, todas las palabras en la imagen tienen que ver, de una u otra manera, con el tema. Algunas de ellas porque promueven el trato digno y otras porque son alertas o focos en los que debemos poner atención para evitar que se atente contra la dignidad humana. La dinámica anterior los invitó a reflexionar acerca del significado de la dignidad humana, pero todavía es importante hablar un poco más al respecto. Ahondemos un poco más. Ustedes en casa tomen nota de las ideas que consideran importantes. Víctor, ¿puedes ayudarme a presentarles la siguiente definición? Por supuesto. Dignidad humana es el valor que cada persona tiene y que debe ser respetado en todo momento. La dignidad es un valor que no depende de ninguna condición física, intelectual o moral. Es un atributo ligado a la existencia humana. Con lo que hemos visto hasta ahora, ya están preparados para elaborar su propia definición de dignidad humana. Para hacerlo, retomen las condiciones escritas o dibujadas en la primera parte de la sesión. Recuperen las palabras que identificamos y la información del texto que acabamos de leer. Las palabras clave que no pueden faltar en su definición son ser humano, respeto, protección, vida y valor. Cuando terminen, pueden pegar su definición en algún lugar donde puedan mirarla de manera constante y recordar por qué ustedes son sujetos con dignidad humana. También pueden compartirla con sus familiares y platicar sobre el tema con ellos. ¿Recuerdan el video al principio de la sesión? En él vimos que la dignidad humana es la fuente de los derechos humanos. Para hablar sobre ello, Enrique Vázquez, especialista en el tema, nos acompaña. Los invito a anotar las dudas que les vayan surgiendo. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar con nosotros. A lo largo de la sesión hemos construido una definición propia de dignidad humana, pero nos interesa saber cómo la definen organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Gracias por invitarme a compartir y aprender con ustedes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, así como otros organismos nacionales e internacionales, coinciden en que la dignidad humana es la piedra angular, el principio fundamental de respeto a los rasgos que identifican a cada individuo, es decir, respetar, reconocer e incluso apreciar la identidad, la libertad y la personalidad de todos los individuos, sin condiciones. La dignidad es inherente a todos por el simple hecho de ser humanos. Muchas gracias. Entonces, retomando tus palabras, podemos expresar que la dignidad implica un trato respetuoso que posibilite el desarrollo pleno de las personas. ¿Nos podrías explicar cómo es que la dignidad humana fundamenta los derechos humanos? La dignidad humana, sin lugar a duda, es el fundamento de los derechos de todas las personas. Es un concepto universal con un profundo sentido igualitario.
completamente vinculado a lo que conocemos como los derechos humanos. En el mundo actual, aun cuando los países presentan diversas características y componentes políticos, filosóficos, culturales, sociales e incluso religiosos, reconocemos que la dignidad humana tiene un carácter universal. Aplica en todo lugar y momento, y es el principio moral de los derechos humanos. La dignidad humana es el punto de partida que nos permite reconocer nuestro valor, nuestros derechos. Además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿hay otros organismos que procuran y defienden la dignidad y los derechos humanos? Afortunadamente, así es. En México tenemos, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que procura la inclusión y el derecho a la igualdad. El Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, en donde trabajan en favor de los jóvenes para ayudarles en cuestiones como empleo, educación y salud. Tenemos el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. No debemos olvidar que existen organismos internacionales con presencia en México como UNICEF, que procura los derechos humanos y la dignidad de personas jóvenes como los que hoy nos acompañan desde sus casas. Además, cada estado de la República Mexicana cuenta con sus comisiones estatales de derechos humanos. En fin, existen más organismos e instituciones que podríamos mencionar. En función de lo anterior, ¿qué sugieres a los adolescentes para que sean partícipes activos del respeto a su dignidad y de quienes les rodean? Primero, que reflexionen acerca de lo que hoy han aprendido, acerca del significado de la dignidad humana. Busquen más información acerca de los derechos humanos para que se reconozcan como personas con todos los derechos, ya que ser joven no es un impedimento para ejercerlos. Por otro lado, es importante también que colaboren generando espacios de convivencia en donde el respeto a la dignidad humana se sienta y se viva en toda su dimensión, en su hogar, en su escuela y salones de clase, en los espacios públicos y privados. Informarse y actualizarse siempre será importante, y además de ser un tema muy bonito, es esencial para el desarrollo humano integral. Ha sido muy enriquecedora toda la información que nos brindaste hoy, Enrique. Agradecemos tu presencia y el haber compartido con nosotros y los estudiantes acerca de la dignidad humana, que sin duda es un tema sobre el cual debemos seguir reflexionando. Así es, espero que sigan reflexionando e investigando sobre este interesante tema. Empecemos por lo simple, respetarnos y apreciarnos, sin estar de por medio condición alguna, características o personalidades. Debemos evitar dentro de nuestras posibilidades que nadie sea víctima de discriminación o que no se respete su dignidad humana. Debemos denunciar las injusticias ante las autoridades escolares, los adultos de nuestra familia e incluso ante las autoridades de los organismos mencionados. Les deseo que aprendan mucho y sobre todo que los aprendizajes adquiridos sean en beneficio de cada uno de ustedes y en especial en beneficio de nuestra comunidad, nuestro país y del mundo. Después de esta enriquecedora conversación con nuestro especialista, queremos invitarlos a que sigan hablando sobre este tema con sus familiares o con personas cercanas a ustedes. Platiquen sobre aquello que les gustaría que sucediera en favor del respeto a una vida digna. Recuerden que pueden seguir ampliando su conocimiento sobre el tema en su libro de texto de formación cívica y ética. También los invito a navegar en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y profundicen en el tema. Finalmente, como un ejercicio de introspección, escriban en su cuaderno la respuesta a la siguiente pregunta. ¿He sido protagonista de un acto que afectó mi dignidad como persona? A partir de lo que respondas, escribe 3 compromisos para respetar tu dignidad de ahora en adelante. Muchas gracias a la maestra Daniela Ortiz y al especialista Enrique Vázquez por habernos guiado en este tema. Nos queda claro que la dignidad humana se refiere al derecho que tiene un ser humano de recibir un trato que posibilite su desarrollo pleno y que debe ser respetada y procurada por nosotros mismos y por otras personas. Debemos conocer su significado, pero además de ello,
comprendernos y llevar a cabo acciones diarias para que tanto uno mismo como el resto de las personas tengamos un desarrollo pleno. Recuerden compartir sus reflexiones con su familia y amigos. Gracias por su atención. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama